Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos al módulo 5 de nuestro curso de Educación y Inteligencia Artificial. En este módulo 5 nos vamos a detener en un aspecto central sobre el uso, podríamos decir entre comillas, de la inteligencia artificial en la contemporaneidad, en el mundo social y en la educación, en dos caras que entendemos que parten o forman parte de la misma moneda, en el sentido que están atravesados por los procesos de formación y los procesos de educación en términos de concientización. En este sentido nos referimos a las cuestiones de la privacidad, la seguridad, de la inteligencia artificial, de los datos y de la producción de datos y algoritmos alrededor de esta cuestión, y por otro lado el impacto que lo vamos a dedicar en la siguiente clase en torno a el impacto en las cuestiones laborales, en el mundo productivo, en el mundo del trabajo en general, pero específicamente nos vamos a detener en esta cuestión de la formación y qué pasa con las preocupaciones o los desafíos que se nos plantea en términos de formación de ciertas habilidades y contenidos para este nuevo mundo laboral. Pero ahora vamos a detenernos en una cara de la moneda que tiene que ver con el tema de los desafíos que nos plantea el uso de la privacidad de los datos, el cambio en la concepción del uso del espacio público, la intimidad y sobre todo algunas cuestiones de cómo los estados y en particular las empresas deberían empezar a crear ciertas regulaciones, como nos decía Flavia Costa al principio en el módulo 1 cuando planteamos, ciertas regulaciones que permitan un uso consciente, racional y sobre todo democrático de la inteligencia artificial. En este sentido, hay una creciente preocupación por parte de especialistas, ya sea divulgadores o cientistas sociales, y progresivamente de organizaciones de la sociedad o organizaciones sociales y de los propios estados, en mirar esto de la seguridad y la privacidad de los datos que los usuarios, ¿no?, volcamos masivamente al usar Internet, atravesado por esta nueva matriz que es la inteligencia artificial. Entonces, surge la preocupación de cómo proteger, de cómo filtrar la información que los usuarios volcamos de distinta manera, ya sea cargando, creándonos desde la creación inocente, podríamos decir, de un correo electrónico, hasta los datos bancarios que uno tiene cargado en un home banking, los datos médicos o biométricos que uno tiene cargado en distintos portales, ya sea sanitarios o de seguridad de la policía, los datos que cargamos en nuestras redes sociales acerca de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué pretendemos, qué deseamos, qué soñamos, ¿sí? Y después toda la información pública que uno provee a los estados municipales, provinciales, nacionales, para hacer una multiplicidad de trámites que progresivamente, cada vez digo masivamente, son informatizados, ¿sí? Y en este sentido, los autores o los especialistas plantean la necesidad de empezar a pensar en algunos puntos claves acerca de la protección de los datos personales, entender
lo del consentimiento informado, no solamente entender para los usuarios, sino que también estén explicitados y de manera visualmente accesible, ¿sí? este consentimiento informado. El tema de la transparencia, cuando uno no solamente provee de los datos como usuario, sino la transparencia de los sitios donde alojamos o donde se alojan esos datos, la necesidad progresiva de regular y dar cumplimiento a esas regulaciones que protejan a los usuarios, y pensemos sobre todo que nosotros, en general, los docentes, trabajamos con usuarios menores de edad. Por lo tanto, la protección hacia esos menores debe ser mucho más extensiva, mucho más exhaustiva para con estos niños, con estas infancias, con estas adolescencias, ¿sí? Y acá hay un punto que nosotros nos podemos no solamente detener, sino pensar en las implicancias y la injerencia que podemos tener desde los ámbitos educativos donde estamos trabajando en la actualidad acerca de la necesidad de generar proyectos socioinstitucionales o sociocomunitarios donde se pongan como líneas de acción la concientización sobre la privacidad y la seguridad en Internet, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo proteger a nuestras infancias y a nuestras juventudes de determinados contenidos, de los datos que circulan de estas infancias y estos niños o niñas, cómo protegerlos del acoso en el ciberespacio, cómo hacer un uso responsable, pedagógico, didáctico, formativo de Internet con estas infancias, tanto fuera como dentro de la escuela, cómo los padres, los tutores pueden participar de estos proyectos para también ser agentes no solamente de formación, sino agentes de cambio en ciertos usos y de Internet para con las infancias, para con las juventudes, ¿sí? Entonces ahí hay un renglón en el que, de este listado interesante que nos plantean los especialistas, donde nosotros podemos no solamente tener cierta injerencia desde el espacio escolar, desde nuestras aulas, sino también la posibilidad de proponer proyectos de participación con las instituciones, con otras instituciones, con la comunidad, con el barrio en sí, que permita ir extendiendo estas preocupaciones que tienen los especialistas, pero también ir generando conciencia acerca de cuáles son las prioridades de la sociedad en general y de esta comunidad en particular en la que ustedes están trabajando, cuáles son las regulaciones que hay que empezar a pensar y sobre todo cuáles son las demandas que la sociedad civil puede empezar a hacer de manera organizada a las distintas esferas y a las distintas áreas de ya sea estados provinciales o del Estado nacional. Y también esta dimensión acerca de la concientización. Así como hace años se viene trabajando, décadas diría, acerca de la concientización ambiental y el cuidado del medio ambiente, me parece que también hay una clave ahí para pensar esta concientización sobre, bueno, qué significa Internet, qué significa el uso de la inteligencia artificial, qué significa quién soy como usuario, qué hago con los datos que vuelco a la red, cuáles son las instancias de protección, quiénes son los agentes o responsables por mi seguridad y sobre todo la seguridad de las infancias en torno a estos usos e interacción con Internet.
y que abre para mí, o entendemos que abre en realidad para el grupo, todo un nuevo escenario para empezar a pensar formas de intervención en lo cual los saberes docentes, los saberes pedagógicos empiezan a ser fundamentales para pensar esa intervención. Y finalmente, la responsabilidad corporativa, obviamente, que tiene que ver con el lugar que van a ocupar y que deberían empezar a ocupar las empresas en torno a estas problemáticas que decíamos más arriba. ¿Sí? ¿Cuál es la contracara, hablando de dos lados, de no prestar atención acerca de qué pasa con la información, los datos, los usuarios, ¿sí? En esta era digital intervenida o atravesada por esta matriz que significa la inteligencia artificial, como venimos trabajando y pensando en los módulos anteriores. Una cuestión que hay que empezar a pensar, cómo la vamos a tratar y cuáles van a ser las dimensiones para tratar esa cuestión, tiene que ver con la desinformación y las famosas fake news que circulan en Internet y que empiezan a formar parte del universo de conocimiento tanto de los adultos, pero especialmente de las infancias y los adolescentes que tienen menos marcos referenciales para poner en contraluz y poner en blanco sobre negro acerca de esas fake news, ¿sí? Entonces queda como un saber valedero sin posibilidad de contraponer, de indagar, de preguntarse, ¿sí? Entonces ahí hay un aspecto central también como un eje para empezar a pensar cómo abordar estas temáticas, tanto en el espacio escolar como en el espacio institucional, ¿sí? Ponernos también a pensar acerca de la injerencia progresiva de ciertos algoritmos que construyen ciertos sesgos sociales, culturales, raciales, ¿sí? Que pueden ir desde privarnos en algún punto el acceso a determinada información hasta la fabricación de falsos positivos en la identificación de datos biométricos, cámaras, identificación de rostros y demás. Algo que en la especialista española que está en el video al comienzo del curso lo grafica muy bien y muestra cómo a través de la investigación científica o de las ciencias sociales, pensando, indagando sobre el espacio social, sobre el espacio urbano, sobre el espacio público, cómo el sesgo de los algoritmos impacta materialmente en la vida de las personas. Es decir, uno puede ir por la calle y una cámara de inteligencia artificial puede reconocer de manera equívoca el rostro de una persona y asociarlo a alguien que tiene antecedentes penales. Como para poner un ejemplo en los dos extremos, ¿no? De lo que significa y lo que implica los sesgos de los algoritmos en Internet. Y la preocupación que deberíamos estar instalando acerca de estas cuestiones desde el ámbito educativo. El tema de que esto se habló mucho también y hay muchos expertos que indagan con datos empíricos sobre esta cuestión acerca de la manipulación y la propaganda política asociado también a la fake news, como decíamos al principio. Bueno, ¿cuáles son los usos de los datos que proporcionamos como usuarios que luego son usados política partidariamente en un sentido en que nosotros no necesariamente hemos dado el consentimiento para tal cuestión? ¿Sí? Otra cuestión que me quiero detener acá sobre el final, porque de privacidad, vigilancia y responsabilidad de las plataformas no solamente están abordadas en el primer video que compartimos de este módulo, sino en el primero que charlamos con Flavia conversamos con Flavia Costa sobre esa cuestión. Me quiero detener, volviendo a lo que decía
hace un ratito acerca de la necesidad de una educación mediática. Y yo diría una educación crítica sobre lo digital. Y ahí los docentes de cualquiera de los niveles, y ya sea en el espacio áulico y en el espacio institucional, tenemos mucho para pensar, pero sobre todo, y es lo interesante que me parece que podemos aportar desde el curso, es la potencialidad de intervención social, educativa, pedagógica que tenemos los docentes sobre esta cuestión de empezar a pensar la educación digital en estas claves o en estas dimensiones que estamos pensando en este módulo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con las fake news y la circulación de desinformación en la red? ¿Qué vamos a hacer los docentes con el tema de la privacidad y la seguridad de nuestros estudiantes cuando hacen uso de redes sociales, se exponen, publican fotos, son hostigados, son insultados, denostados en las redes sociales, son excluidos de las redes? ¿Qué vamos a hacer con la ludopatía y el juego y las plataformas de juego en Internet y la gran disponibilidad de esas plataformas en nuestros menores? ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a pensar la cuestión de los sesgos del algoritmo para con nuestros estudiantes y quiénes son nuestros estudiantes y dónde están nuestros estudiantes y desde qué materialidad concreta, desde qué espacio social, desde qué lugar social están nuestros estudiantes y estamos nosotros interactuando en ese mundo digital, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, si bien hay cuestiones de cuestiones que nos plantea la inteligencia artificial que aparentemente se podría resolver en un buscador, en un chat y demás, vemos que la intervención humana es necesaria. Y sobre todo la intervención pedagógica, la intervención educativa es necesaria para trabajar estos temas, para pensar estos temas y para retomar algo que decía Benazayán al principio también de nuestros encuentros, es pensar una relación híbrida con este mundo digital. Ni volver a la edad de las cavernas, ni tampoco pensar que esta inteligencia artificial es el futuro o el mejor futuro que necesitamos, sino pensar cómo vamos a estar circulando de alguna manera las personas entre la materialidad, ¿sí? Y lo digital, lo virtual que nos propone esta web ya más que 4.0, totalmente intervenida o construida a partir de esta matriz que es la inteligencia artificial, con todo lo que tiene a favor y lo que tiene, no diría tanto en contra, sino los detalles o las cuestiones que debemos detenernos para que funcione mejor, para que interactúe, en todo caso, esa inteligencia artificial de mejor manera con las necesidades, con las problemáticas que requiere determinada sociedad en esta contemporaneidad. Acá me quiero detener finalmente con una pequeña frase de unos autores que ahora van a tener disponibles ahí en el aula acerca de la necesidad de una búsqueda de equidad, ¿sí? Para que la inteligencia artificial, no perpetúe las injusticias que ya existen, sino que pueda justamente visibilizarlas y que podamos modificarlas y transformarlas para una mejor sociedad, que es lo que también
necesitamos, y que la protección de los datos, dicen ellos, o la privacidad no sean solo derechos fundamentales, sino también formen parte constitutiva de la confianza en las tecnologías. Y acá vemos que también estos autores acuerdan con varios aspectos que fuimos retomando a lo largo del curso. Desde ya les agradezco por compartir conmigo esta clase y nos vemos en la siguiente acerca de cuáles son los desafíos que nos propone la relación entre inteligencia artificial, el mundo del trabajo y la formación en términos de cuáles son los aportes que podemos hacer desde el mundo de la educación.